Gracias, Christopher Guevara. Ahora nos vamos con las consultas. Está con nosotros nuestro especialista, el doctor René Urroz. Él es ortopedista y también traumatólogo. Vamos a conversar sobre el pie plano en adultos. ¿Qué es el pie plano? ¿Cómo puede perjudicar? Si quiere participar con nosotros, haga sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Bienvenido, doctor. Qué bueno que nos acompañe. Buenos días, un placer. Bueno, cuando hablamos de pie plano, doctor, ¿qué es el pie plano en sí? Bien, definido de manera muy sencilla, pudiéramos decir que el pie plano es un pie que pierde la configuración de su arco longitudinal interno y entonces cae y este arco o se reduce o desaparece. Correcto. Y la huella que dejamos con el pie entonces suele ser una huella rellena, gorda, correcto, amplia, ¿ya? Sí. Eso sí lo definimos de manera muy sencilla, muy elemental. Correcto. ¿Ya? Ahora, hablar del pie plano en el niño es sustancialmente diferente a hablar del pie plano del adulto. El pie plano del adulto normalmente, algunos van a ser continuidad de un pie plano infantil que no recibió tratamiento adecuado, que probablemente era asintomático, sí, pero que con el tiempo vino acumulando daños. Y ya de adulto nos empieza a dar problemas. Pero cuando hablamos específicamente del pie plano del adulto, estamos hablando de personas que tenían un pie con una configuración aceptable, normal, pero que eventualmente este pie se fue hundiendo. Y esto normalmente lo vamos a ver en personas tal vez 40, 50 años o un poco más avanzados. ¿Qué pacientes van a presentar esto? ¿O cuáles son los que tienen más tendencia? Porque nos puede ocurrir a cualquiera, aunque no tengamos una enfermedad de base. Pueden ser pacientes, por ejemplo, con artritis. La artritis, con los procesos inflamatorios de las articulaciones, va creando relajación de las estructuras ligamentarias y el pie empieza a caer. Recordemos que si las estructuras ligamentarias del pie o algunas estructuras musculares de las que ya vamos a hablar se relajan, pierden la tensión adecuada, entonces el pie que carga todo nuestro peso va a hundir el arco. Ese puede ser un tipo de paciente, pero el paciente más notable va a ser el paciente con obesidad. Fíjense que ya no estamos hablando del paciente con sobrepeso, que está un poco gordito, no, el paciente obeso. Correcto. Incrementa la carga. El paciente obeso es un paciente que nosotros consideramos con un proceso inflamatorio de bajo grado, crónico. Ese paciente obeso libera toda una serie de mediadores bioquímicos que generan un proceso inflamatorio sistémico. Y ese proceso inflamatorio va a afectar sus articulaciones. Muy vulnerables van a ser todas las articulaciones del pie, los ligamentos y un músculo del que ya vamos a hablar a continuación se van relajando y el pie cae. Sí. Entonces empieza a ser doloroso. Doctor, ¿el pie plano se nace con el pie plano? ¿Es algo genético o es alguna deformación que puede...? Bueno, ahí nos estamos tirando hacia el tema del pie plano en el niño. Sí. ¿Verdad? Que les decía es un tema totalmente diferente. Sí. El pie plano va a obedecer en el niño a problemas ligamentarios, ¿ya? A problemas con el tendón de Aquiles y con un tendón de un músculo que se llama tibial posterior. Sí, es que usted explicaba que en el niño es distinto al adulto, pero para que el adulto ya tenga ese problema de pie plano, usted explicaba también que de niño no tuvo el tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿podría ser genético o no desde pequeño? No es genético el pie plano, no hay evidencia. Los estudios no dicen que hay evidencia de que sea genético. Entonces, a medida que se va creciendo, que se puede ir. Sí, a ver, un niño puede nacer con el pie plano, pero no estar ligado a una información genética, sino más bien
a un problema con el desarrollo embrionario. Pero hoy la mayor parte de las escuelas admiten que el pie plano en el niño puede entenderse como un pie plano normal, dentro de la clasificación de los pies como un pie plano normal, sin deformidades, no es una enfermedad en sí. Ya, hay toda una serie de evidencias médicas que nos indican eso. Un niño con pie plano que nació con el pie planito, que a los 2, 3, 4, 5 años se comporta con el pie plano, puede practicar cualquier deporte, no debe tener problemas. Entonces ahí las escuelas se dividen en dos. Sí. Unos que dicen que sí debemos ponerlo en tratamiento y otras que dicen que no. Así. ¿Qué tipo de tratamiento? Vamos a discutirlo si discutimos pie plano del niño. Perfecto. Vamos con el adulto. Pero gracias por como la aclaración, estamos con doctor. el adulto, sí. Algunos van a hacer la persistencia de este niño que no recibió tratamiento. Sí. Por eso yo pertenezco a la otra escuela. Sí. A la que decimos que sí hay que ayudar al niño que tiene pie plano. Para prevenir esto. Los criterios de ayuda actualmente son muy diferentes que los que teníamos hace algunos años. Bien, entonces, ¿qué pasa con el adulto? Decimos que el primer sujeto en riesgo es el paciente con obesidad. Sí, el peso. Aquí yo quiero meter un paréntesis, por ejemplo, con la mujer embarazada. La señora que está embarazada secreta una serie de hormonas propias de su embarazo. Una de ellas se llama relaxina. Probablemente los amigos ginecólogos que me están escuchando van a decir, oye, sí, la relaxina. Esta hormona va a preparar a la señora para el parto. Esta hormona relaja todas las estructuras ligamentarias y ella le empieza a secretar en mayor cantidad en el último medio del embarazo. Entonces vamos a ver que cuando las señoras están embarazadas, hacen pie plano. También, doctor. Hacen pie plano, a veces les duele, no siempre, pero se les ve el piecito plano. Obviamente uno dice, claro, como la panza es grande y todo, por eso le pesa. Sí, un poco, pero ese pie no nos preocupa porque usualmente cuando ya pasa el embarazo, él retorna solito a su configuración normal. Pero pongo el ejemplo de la señora embarazada para que nos imaginemos qué pasa con el obeso. Ahora, decíamos que pueden haber otras patologías que nos pueden conducir a un pie plano del adulto mayor. Hablábamos de la artritis, ahora quiero hablar del paciente diabético. Sí. El paciente diabético va a ser una complicación a la cual llamamos pie de Charcot. Ese es un tipo de pie plano del adulto patológico muy grave, extremadamente grave y que hay que tratar de detectarlo temprano, ayudarlo temprano. ¿Qué síntomas da esto, doctor? Excelente. En el pie plano del diabético, en el pie plano que puede llegar hasta un pie de Charcot, el paciente va dañando en primer orden sus capilares y sus nervios. Los nervios más finitos y va perdiendo la propiocepción. Es decir, la recepción en el daño de sus receptores para la posición y la actividad de los músculos y de los huesos. Entonces, va perdiendo el tono de un músculo específico que se llama tibial posterior, que participa en un 75-80% de importancia en la configuración del arco del pie. Al perder receptores nerviosos, vasos capilares, empieza a perder el sentido de la carga y a hundirse. Cuando estas cargas se distribuyan mal, empiezan a aparecer llagas, pero empieza a aparecer también destrucción de las articulaciones internas del pie. Correcto. Esta es una de las patologías que más debemos seguir en el paciente diabético. Hay una escuela británica que recomienda, si usted ha sido diagnosticado con diabetes y usted tiene 50 años o más, debe utilizar preventivamente órtesis, plantillas, para
prevenir un pie plano y hasta un pie de charcot. Correcto. Vamos a leer algunos mensajes de texto, doctor, antes de continuar. Muy buenos días. Me gustaría, si me indican, mi esposo tiene 52 años, el zapato lo deja gastado del lado del pie derecho. Él es diabético. ¿Qué podría hacer en este caso? Sumándome a lo que usted está explicando. Muy doctor. importante, él debe ser evaluado, ver, examinar su marcha, examinar el estilo de la pisada, examinar si el pie se está comportando con pérdida del arco y ayudarle antes de que tengamos complicaciones mayores. Tengo una hija de 22 años de edad que es pies plano y tiene espolón en uno de ellos. ¿Ella puede usar zapatos ortopédicos? No, no. Hoy no estamos recomendando casi nunca calzado ortopédico, a menos que haya algunas patologías como parálisis cerebral infantil, por ejemplo, en el que sí los requerimos, pero y no siempre, no para todos los casos. Más bien evaluamos tendón de Aquiles, tensión del tibial posterior, el comportamiento de los ligamentos en la parte interna y externa del tobillo, ¿ya? Y en base a eso imponemos tratamiento. Cuando hablamos de este tema es un tema tan delicado porque de un paciente a otro el manejo es totalmente diferente. Digamos que vamos a tratar al paciente de acuerdo a las características particulares de cada uno. Correcto. Ahora, avancemos un poquito con esto del pie plano del adulto. Entonces decíamos que si el pie se va hundiendo, es posible que nuestro paciente, como estamos hablando de un paciente mayor, es posible que nuestro paciente ya esté presentando, por ejemplo, osteoartritis de las rodillas. Correcto. O de las caderas. Me preguntaban si afecta el nervio ciático, el pie plano. Vamos a acercarnos un poco a esa pregunta. Sí. Imagínense ustedes este pie. Este punto que estamos presentando aquí, este hueso se llama astrágalo. Sí. Este hueso está en contacto con la tibia, el hueso principal de nuestras piernas. Sí. Él tiene una relación, hay un eje y hay una relación bien horizontal para que el pie pueda funcionar. Correcto. Imaginémonos que el pie se hunde. ¿Qué va a pasar con el eje del astrágalo? Cambia. Y al cambiar, también vamos a cambiar la situación de carga en la rodilla. Sí. Si tengo osteoartritis, hay una alta probabilidad de que aumente mi sintomatología. Si tengo problemitas con mi columna, también hay una alta probabilidad de que empiece a presentar dolor lumbar asociado no a la columna, sino asociado específicamente al comportamiento del pie. Entonces, esto es algo pues, que hay que investigar, seguir muy bien, examinar a cada paciente. El mensaje que les dejo es, cuidado, si usted tiene más de 50 años y está presentando lumbalgias recurrentes, incremento del dolor en sus rodillas, el problema puede estar principalmente en el comportamiento de la estructura de su pie. Correcto. Gracias, doctor René Urroz. Si tiene algunos detalles, si quiere alguna consulta, puede hacerla. Ahí está el número de teléfono. Puede también visitarlo. Con muchísimo gusto le va a atender. Ya una vez el doctor explicaba que el pie fue diagnosticado, esa persona adulta con pie plano, no se revierte, pero sí se puede ir tratando y mejorando su condición. Pero es el especialista el que indica el tratamiento y todos los pasos a seguir para mejorar esto. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.